El hundimiento del Titanic, accidente o conspiración. ¿Qué hace que un evento sea inolvidable y siga siendo debatido décadas, incluso siglos después? ¿Qué podría causar tal conmoción que el mundo entero no solo lo recuerde, sino que continúe especulando sobre él? Si quieres descubrirlo, basta con observar uno de los casos más impactantes de la historia, el hundimiento del Titanic. Casi todo el mundo conoce la historia del barco insumergible que encontró su trágico destino en el Atlántico. Incluso si no recuerdan todos los detalles, saben sobre el barco, el iceberg y la catástrofe que siguió. Pero, ¿y si el público no conoce toda la verdad? Desde el 15 de abril de 1912, cada detalle ha sido diseccionado por expertos. Se han analizado cada decisión, cada movimiento de la tripulación, cada elemento de la tragedia. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue solo una desafortunada cadena de errores o hubo algo más? La teoría de la conspiración. Algunos creen que el hundimiento del Titanic no fue un simple accidente, sino un plan meticulosamente orquestado para eliminar a poderosos rivales de J.P. Morgan, el magnate financiero que, curiosamente, era dueño del Titanic. Morgan era un ferviente defensor de la creación de la Reserva Federal, un banco central que consolidaría el poder financiero en manos de unos pocos. Sin embargo, algunos de los hombres más ricos de la época se oponían a esta idea: Jacob Astor, Benjamin Guggenheim y Theodore Strauss. Todos ellos abordaron el Titanic. Ninguno sobrevivió. Coincidencias difíciles de ignorar. Cancelación de último minuto. J.P. Morgan tenía un boleto para el viaje inaugural, pero canceló en el último momento alegando enfermedad. Días después, fue visto de compras en Europa, sano y relajado. Traslado de objetos valiosos. Horas antes de la partida, retiró del barco valiosas estatuas de bronce que le pertenecían. Inspección express. Una inspección que normalmente tomaría días se realizó en solo unas horas. Ni siquiera revisaron los motores. Seguro aumentado. 15 días antes del zarpe, el seguro del Titanic se incrementó drásticamente para cubrir pérdidas totales. Falta de botes salvavidas. El Titanic tenía menos de la mitad de los botes necesarios y su tripulación no estaba entrenada para usarlos adecuadamente. Un incendio que pudo sellar el destino del Titanic. Días antes de la tragedia, se reportó un incendio fuera de control en los sótanos de carbón del Titanic. Algunos trabajadores, alarmados, renunciaron antes del zarpe. ¿Sabían algo que los demás desconocían? Este incendio pudo haber debilitado el casco, haciendo que el impacto con el iceberg fuera letal. Predicciones inquietantes. En 1898, 14 años antes del desastre, Morgan Robertson escribió El naufragio del Titán, una novela que describía el hundimiento de un lujoso barco llamado Titán tras chocar contra un iceberg en abril. Las similitudes son escalofriantes. Ambos barcos eran considerados insumergibles, tenían una velocidad máxima de 24 nudos, llevaban muy pocos botes salvavidas y se hundieron a 400 millas de la costa de Terranova. ¿Coincidencia o profecía? El capitán Edward Smith y su papel en la tragedia. Edward Smith, el capitán del Titanic, era un experimentado marinero con una larga trayectoria en la compañía White Star Line. Sin embargo, su comportamiento la fatídica noche del hundimiento ha generado numerosas dudas. Algunos creen que fue negligente al navegar a alta velocidad en una zona conocida por la presencia de icebergs, mientras que otros sugieren que recibió órdenes específicas de no reducir la marcha. Además, se ha especulado que Smith pudo haber estado al tanto de problemas estructurales en el barco antes de zarpar. Su extraña pasividad en los momentos críticos ha llevado a algunos teóricos a preguntarse si su rol en la tragedia fue simplemente un error humano o si formaba parte de un plan mayor. El legado de J.P. Morgan. Un año después del hundimiento del Titanic, la Reserva Federal fue creada. Morgan, aunque no vivió para verla en acción, logró su objetivo, la concentración del poder financiero en manos de unos pocos. El presidente Woodrow Wilson, quien aprobó la creación de la Reserva Federal, se arrepintió en sus últimos días, declarando: «Soy un hombre profundamente infeliz. Sin darme cuenta, he arruinado mi país. Una gran nación industrial está controlada por su sistema de crédito. El crecimiento de la nación y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres.
Hemos llegado a ser uno de los países peor gobernados, uno de los gobiernos más completamente controlados del mundo civilizado. ¿Fue J. P. Morgan el autor intelectual? Las coincidencias, irregularidades y decisiones extrañas alrededor del Titanic han generado innumerables teorías. ¿Fue simplemente un trágico accidente o el resultado de un plan calculado para eliminar opositores y consolidar el poder financiero? Al final, la historia del Titanic es mucho más que el hundimiento de un barco. Es una historia de poder, dinero e influencia, cuyo eco sigue resonando más de un siglo después.